Saludos a los que nos ven de diferentes lugares, de Perú, también de Colombia. Saludos a Venezuela, que hoy tenemos una invitada especial desde allí también. A Argentina, a Chile. Saludos para todos, ¿vale? Me perdonan si me olvido de alguien. La semana pasada tuvimos una entrevista con una invitada de Argentina, ¿vale? Que aquellos que lo estuvieron viendo, hablando sobre el tema de mentores. De qué se trata, cuál es la función. Y esta semana vamos a continuar con este tema tan importante. Hoy tenemos como nuestra super invitada desde Venezuela, tenemos a Ronnie, así que le vamos a dar la bienvenida y vamos a pedirle a ella misma que por favor nos salude, que se presente, que nos hable un poquito de ella. Bienvenida, Ronnie. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. De verdad que es un placer estar con ustedes en este live. Bueno, sorprendida por la invitación, pero muy agradecida con los que ya autoproclamé los doble D, Diana y David. Y bueno, a la expectativa de sus preguntas, los que están en línea pueden preguntar. Y bueno, la idea es esa, que compartamos y conversemos todo lo bueno que se trae este programa. Muy bien, muy bien. Ronnie, cuéntanos un poquito, pues ya hemos dicho que estás en Venezuela, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu área de trabajo? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo trabajo en la iglesia Centro Evangelístico Peniel, una iglesia grande en Valencia, Estado Carabobo. Allí soy pastor de cobertura de los jóvenes. Nosotros tenemos 3 ministerios juveniles dentro de la congregación. El primero es el ministerio para los adolescentes, el segundo es el ministerio para los universitarios, o nosotros le llamamos 18 más. Y el último es el Ministerio para los Jóvenes Adultos. Tratamos de congregar a cada etapa de edad según sus intereses. Entonces, pues allí tenemos un equipo maravilloso de líderes que ministran a cada uno según la edad y nos reunimos una vez al mes o cada vez que sea necesario reunirse según la necesidad o el interés que tenga el grupo. Me encargo de eso, de trabajar eso con los ministros y los líderes que están a cargo de cada uno de los ministerios. Qué bueno, pues precisamente por eso, por lo que nos cuentas y por la experiencia que seguro tienes, por eso hemos decidido invitarte en esta tarde, Gracias. Ronnie. Y hablando un poco de esto, ¿no? Del trabajo que tú haces, estamos hablando hoy acerca, y hablamos la semana pasada, acerca de los mentores, ¿no? O cuál es la figura del mentor. Y me gustaría, lo preguntamos a la invitada de la semana pasada, pero me gustaría preguntarte a ti nuevamente, ¿cuál sería para ti la definición y la función de un mentor? O sea, escuchamos esta palabra quizá como muy de moda en muchos ámbitos, pero ¿cuál sería para ti la definición de esta palabra y cuál sería la función de un mentor? Bueno, un mentoreo es una relación de dos personas. Fíjate lo que la palabra clave es relación. Tiene que producirse un feedback entre la persona que tú estás discipulando o la persona que te sigue y tú. Y normalmente quien tiene que producir el feedback es el maduro, es el mentor en este caso. Y es una relación de largo plazo para que se pueda producir el efecto que necesitamos, que es que la persona aprenda de lo que tú le estás enseñando o absorba con tu ejemplo lo que tú le quieres transmitir. Eso es básicamente lo que es el mentoreo, un trabajo discipular. Y el mejor ejemplo fue Jesús. Jesús duró 3 años haciendo un trabajo de mentoreo con sus discípulos. Pero hay algo clave, importante en el mentoreo, y no sé si hay que tomarlo muy en cuenta, es que el mentor no puede eh, pegarse al discípulo, tenerlo para sí, y el discípulo no puede depender del mentor para siempre. La idea es que el mentor le dé las herramientas a ese discípulo para que en algún momento alce su vuelo.
con el conocimiento aprendido, pero que alce su vuelo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús estuvo 3 años con sus discípulos, pero después le dijo, vayan ustedes y hagan discípulos, hagan lo que yo les enseñé. Wow, entonces yo me quedo sobre todo con esto. Una palabra clave en el tema o la función del mentoreo es que realmente tiene que haber una relación, ¿vale? Una relación. Hoy en la publicación que pusimos en Instagram y en las redes sociales hablábamos precisamente de si ser mentor sería solamente una función, porque bueno, tú has estado hablando y creo que así es, ¿no? Donde de alguna manera el mentor mantiene una relación y decías también que el más maduro que se supone que debería ser el mentor es el que inicia una relación con la persona mentoreada y que de alguna manera lo que le hace es un acompañamiento y le sirve de guía para tomar decisiones, para aprender cosas. Entonces, teniendo claro esto que tú has explicado muy bien, ¿ser mentor sería simplemente una función o se necesita tener también la vocación? ¿Qué opinas de esto? Bueno, conozco mentores que toman esto como una función y dicen, bueno, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, pero tenga pasión, que entienda que lo que está haciendo está marcando precedentes en la vida de la otra persona, que sea insistente en ese feedback del que te estoy hablando, del querer relacionarse, no solamente con el que le conviene o con el que le cae bien, sino con todo el mundo. Un mentor no puede hacer excepción de personas. Entonces, cuando tú ves el mentoreo como una función, te encasilla en que tengo que hacer esto, esto y esto. Y no, el mentor tiene que entender que tiene que ir más allá, tiene que tener vocación, tiene que tener pasión por... Ok, parece que se ha bloqueado un poco. Y el hecho de que tú crees que si se tomara la función del mentor, precisamente no valga la redundancia, simplemente como una función y no como una vocación, aunque uno ponga todo su esfuerzo, intente conectar con la otra persona, ¿tú crees que a la larga la persona que hace esa función del mentor se acabaría quemando, como solemos decir? El hecho si no es una vocación, porque aunque uno pone todo su empeño, cuando no es algo como que le apasiona, a la larga se puede hacer pesado. Se puede hacer pesado. Ese mentor necesita un mentor. No sé si me entiende, pero ese mentor necesita que lo mentoreen para que no se queme. Por ejemplo, necesita la mano que hacer. Aquí, qué es lo que tenga la mejor intención, pero no tiene la estrategia. Entonces, bueno, ese mentor necesita un mentor para no quemar. Muy bien, muy buena esa. Y mira, estábamos mencionando también, yo creo que un súper buen ejemplo o el mejor ejemplo de un mentor sería el ejemplo de Jesús, ¿verdad? El ejemplo de Jesús con sus discípulos. Y yo quería preguntarte, y seguramente muchas personas que están escuchando, algunos jóvenes se preguntan esto, ¿no? Dentro del ámbito cristiano, ¿no? Porque podemos hablar de mentores en muchos ámbitos, hasta en los negocios, en el deporte, ¿no? Hay gente que habla mi mentor o mi mentora, ¿no? Pero en el ámbito cristiano, en el ámbito de iglesia, ¿cuál sería la función o el papel del mentor? Porque hemos hablado de discipulado, pero de alguna manera, o sea, ¿cuál sería la función específica? Tú lo has mencionado un poquito al principio, pero me gustaría profundizar un poco más en esta pregunta, ¿no? Porque quizá a veces hay dudas de, bueno, ¿hasta dónde tiene que llegar la guía del mentor? ¿Hasta dónde tiene que llegar los consejos del mentor? ¿En qué áreas me tiene que aconsejar? Encontramos muchas veces, yo he encontrado testimonios así en el ámbito cristiano, donde dicen, bueno, es que esta persona me tiene que hablar a mí o guiarme en el área espiritual, pero en las cosas naturales como en cómo gasto mi dinero, en cómo invierto mi tiempo, en esas cosas no, porque eso no tiene nada que ver con lo espiritual.
O sea, ¿qué opinas de esto? ¿Cuál es la función, el papel del mentor en el ámbito cristiano? Mira, yo creo que en mi experiencia personal, yo tengo personas que he mentoreado todas a las áreas de su vida porque me lo han permitido. Mm, Y con el respeto que que me han permitido entrar en sus vidas, yo los ayudo y los asesoro, porque eso es muy importante. Hay algo importante y es que a muchas veces los mentores y la relación entre el mentor y el discípulo se vuelve una amistad y eso se vuelve a veces como que un abuso. Entonces, ya, ok, te di chance para que entraras en mi vida, pero ahora quieres que haga lo que tú quieres mm, y nosotros como mentores debemos entender que nosotros estamos para orientar, para asesorar, pero el discípulo tiene que tomar la decisión. Entonces, mm, yo creo que si el discípulo o la persona que tú estás mentoreando te da la confianza para hablar y para opinar en otros asuntos de su vida, hazlo. Pero si no lo hace, pues lamentablemente tienes que limitarte, que es triste para uno como mentor porque uno no puede ver la persona cayéndose por un barranco y no decirle nada, pero es parte del respeto que uno tiene que hacer. Y ahí entra entonces la oración intercesora del mentor. mm, Porque, por ejemplo, yo hablo con mis discípulos, con las personas a quienes estoy dando tal vez un proceso de restauración por alguna falta. Yo le digo, en este tiempo me voy a comprometer a orar por ti, para que lo que yo te diga sea Dios ministrando a través de ti y tú puedas verlo como de parte de Dios y no de mi parte. mm. Entonces, la idea es que nosotros como mentores no solamente le digamos, haz esto, haz aquello, si está bien, no está bien, imítame, sino que nosotros estemos orando por estas personas para que ellos puedan de una forma ver en uno la confianza plena para hablar en todo sentido. No sé si me Mm. expliqué. Claro, y justo esto tiene que ver, ¿no? Dame. Con otra pregunta que tenía, y tiene que ver con cuáles serían los límites saludables en esta relación de mentoría, ¿no? Porque es un poco por lo que tú has mencionado, de, se puede llegar a crear como una relación de dependencia o quizá eso por parte de la persona mentoreada, ¿no? Como llegar a depender de la guía del mentor para todo y sentirse como muy inseguro, ¿no? O como muy Exacto, temeroso. Y también, por otro lado, el punto de que el mentor llegue a creer que el mentoreado tiene que hacer lo que él diga, ¿no? Entonces, yo no sé exacto. si has encontrado casos así, ¿no? Pero realmente, ¿cuáles serían esos límites saludables? Ya has mencionado un poco de eso, ¿no? Pero el objetivo en realidad del mentor, como tú decías al principio, debería ser que la persona por sí misma aprenda a tomar estas Alza el buenas vuelo. decisiones, ¿no? Entonces, de manera muy práctica, ¿no? O con ejemplos prácticos, ¿me puedes dar algunos ejemplos de cuáles serían límites saludables? Bueno, el límite saludable los tiene que ser para ambos, ¿no? Primero, lo que te estaba hablando ahorita, que el mentor tiene que mantener su línea de respeto, Mm, saber que él es una autoridad, digamos, en el ámbito cristiano, una autoridad espiritual para estas personas, que no haya una codependencia hasta el punto de que el otro se haga inseguro por ti, pero que tampoco tú te metas en su vida insistentemente. Tienes que mantener un margen de respeto. Y ese respeto también es para ti mismo como mentor. Oye, yo siento que estoy dando más de la cuenta, más del horario a esta mm, persona. Yo también tengo una familia, yo también tengo mis responsabilidades. Entonces, yo tengo que establecer un límite para que no haya un abuso de parte y parte, ¿ok? mm, Lo otro es que el mentor a veces se cree como papá o mamá y quiere que el otro haga lo que se hace y no puede ser. Y tampoco mm, puede ser su amigo, su compinche,
hay gente que entonces, bueno, somos amigos, entonces nos vamos a tomar un café, vamos al cine, y resulta que el mentor se mete en el círculo íntimo del discípulo o viceversa. Y entonces ahí empieza el abuso. Ah, pero tú me dices esto, pero tú haces esto. Ah, no, pero mira, no hagas aquello, haz esto. Entonces, hay que mantener la línea de que no somos amigos, estamos haciendo un ejercicio de mentoreo, sí tenemos una relación amistosa, pero de ahí para allá yo tengo una vida aparte. Y era lo que te decía ahorita, el mentor necesita otro mentor, que no va a ser el discípulo. ¿Y tú crees, en cuanto a la relación del mentor con la persona que es mentoreada, es una relación solo unidireccional? ¿No? Esta pregunta hacíamos la semana pasada también y quiero preguntarte tu opinión. Es decir, ¿solamente el mentor da y la persona mentoreada recibe? ¿O tiene que ser algo como de retroalimentación, de ida y vuelta? El mentor también puede aprender de cómo actúa, de las decisiones que toma la persona mentoreada. Y te pregunto esto porque, o sea, no sé qué opinas en un tipo de relación unidireccional donde solamente uno da, y pareciera, ¿no? Como que fuera hasta una relación tóxica, ¿no? Cuando la persona está solo absorbiendo del mentor, pero el mentor no recibe ningún tipo de gratificación, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Sí, tiene que ser así o cómo debería ser una relación de mentor con su discípulo? Bueno, desde el punto de vista humano, nosotros nos retroalimentamos siempre de otra persona, siempre. En mi experiencia, a mí me pasa que yo tengo hasta el mismo caso, he tenido que atender el mismo caso de una persona, con varias, y aprendo de cada uno algo distinto, y lo pongo en práctica. Muchas veces estoy ministrándoles a ellos y, wow, no sabía que podía aplicar esta palabra a esto. O sea, yo estoy sumando experiencia a lo que estoy dando. Muchas veces he pasado por una situación tóxica y no, ya sé que para la próxima vez no voy a aplicar esto porque no funciona de esta forma. Entonces, yo creo que como seres humanos nosotros aprendemos también de este tipo de mentoreo de nuestros discípulos, y sobre todo entender que la estrategia que tú tengas en consejería o cómo tú vas a abordar un tema no siempre va a ser el mismo para cada discípulo. Por ejemplo, la cuestión del tema de la pornografía. Tú hablas con un varón de 18 años y le das una estrategia, lo aconsejas, lo asesoras, y no es lo mismo, aunque es el mismo problema, no es lo mismo que tú lo vas a hacer con un joven de 14 años o un hombre de 30 años o con una mujer. Entonces, el mentor tiene que aprender de cada uno para, y sumado al Espíritu Santo, poder aplicar la palabra o la asesoría a la persona dependiendo de su propio caso. Entonces, sí, yo creo que sí aprendemos y sí nos retroalimentamos de nuestros discípulos. ¿Y tú crees que esta función tan importante por lo que estamos hablando, crees que realmente la figura del mentor escasea? Y si es así, ¿por qué? Porque muchas veces, ¿no? Y hablábamos con otras personas también, quizá en el ámbito cristiano hay figuras, ¿no? De personas que respetamos, que son autoridades, pero quizá encontramos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, mi esposa y yo trabajamos mucho con jóvenes, y aunque sí respetan las autoridades que tienen y aprenden, todos aprendemos, ¿no? De las personas que son más maduras que nosotros, pero he encontrado muchos, ¿no? Que sienten como que no tienen la guía, la cobertura, la dirección. Y yo quisiera preguntarte, Ronnie, si tú crees que esta figura de mentor escasea, es decir, si necesitamos más mentores. Necesitamos más mentores, necesitamos romper la brecha generacional que se ha creado entre las autoridades espirituales y los adolescentes. Necesitamos actualizar el currículum. Es increíble cómo cada año, yo tengo ya 20 años trabajando con jóvenes y ni siquiera las palabras que se usaban hace 20 años son las mismas que se usan.
no es el mismo estilo de música, no son los mismos cantantes. Entonces, cuando un mentor o un pastor o un líder de jóvenes llega a un grupo de adolescentes y no sabe quién es Bad Bunny, no sabe quién es Jennifer López, no sabe que ya no es el reggaetón sino el trap, no ha escuchado ningún tipo de música, está totalmente desubicado y desfasado. Ya ahí la brecha generacional, o sea, es como que yo hablo inglés y tú hablas castellano, no podemos entendernos. Y el mentor tiene que actualizarse y es por eso que escasean los mentores, porque hay mucha gente con muy buena intención de querer liderar un grupo de jóvenes dentro de su congregación, pero no se actualiza. Y cuando no se actualiza, entonces la comunicación está totalmente rota. Wow, wow, tremendo eso. O sea, un mentor para Sí, sí. desempeñar esta función, especialmente con jóvenes, necesita estar actualizado. No solamente haber tenido experiencia Actualizado. o no solamente tener la buena intención, sino yo creo que eso es una clave súper importante. Y mira, hablando un poco de esto, ya vemos que esta sería como una de las características, pero ¿qué características deberíamos tomar en cuenta a la hora de escoger un mentor? O si yo soy una persona que estoy buscando un mentor, veo esa necesidad en mi vida, ¿qué características, aparte de que sea una persona actual, ¿vale? Que esté actualizado, ¿qué debo buscar en un mentor? Que quiera aprender. Eso es lo más importante. Muchos jóvenes, por ejemplo, en nuestro trabajo con la pastoral juvenil de la iglesia, quieren trabajar con jóvenes. Yo quiero trabajar con jóvenes, que a mí se me da de trabajar con los muchachos. Sí, yo tengo imán para eso. Pero ya va, espérate, no es así, no es así como tú crees. Por ejemplo, en nuestro trabajo, cada cosa tiene una intención. Mm, ¿Con qué intención yo voy a saber que Bad Bunny es el cantante del momento, o con qué intención yo voy a escuchar la música trap del mundo para tratar de traerlos a la iglesia? Yo tengo que saber que todo tiene una intención y la intención es llevarlos a Cristo, no llevarlos a ellos al mundo o decirle que todo está bien, sino llevarlos a Cristo. Entonces, cuando el que está apasionado por trabajar con los jóvenes desea aprender, no solamente tener imán con el joven, sino aprender cómo es en el mundo espiritual, entonces ese es un plus. Ese es mm, el mayor plus que puede aportar una persona. Lo segundo es que tiene que ser una persona espiritual. Y no es solamente orar y cantar y estar en la iglesia. Es que tiene que ver, tiene que tener una visión espiritual de las cosas. Tiene que ser muy observadora. Yo creo que wow. esos tres elementos son básicos. Si tiene un buen mentor que le está diciendo, muy bien, lo estás haciendo bien, así es, te estás dando cuenta de esto. Por ejemplo, nosotros en la pastoral juvenil le decimos a los adolescentes, ¿estás viendo cómo se viste o cómo canta o cómo habla fulanito? ¿De dónde tú crees que salió eso? Es porque el mundo está ofreciendo esto. Ajá, ¿y cómo podemos revertir eso? Y enseñamos a nuestros líderes a que analicen a las personas, que las observen y que busquen una estrategia de atraerlos entonces a la casa de Dios, a lo espiritual, a lo correcto, a los principios bíblicos. Entonces, esos tres elementos son importantes. Que tenga deseos de aprender, que sea una persona que vea espiritualmente las cosas, y tercero, que sea muy observadora. Mm. Y ¿tú crees que cada mentor aconseja o guía también un poco influenciado por sus propias experiencias, por sus propias vivencias, por el contexto de donde viene? ¿Crees que realmente esto influencia en la manera en que el mentor guía a otras personas, como sus propias vivencias? Sí, es así, es así. Pero y Pero también, la pregunta ahí sería, ¿y esto debería ser así? O sea, ¿hasta qué punto debería ser así? Evidentemente yo creo que hay cosas que, bueno, pues si yo veo el mundo de esta manera, pues va a ser difícil que lo vea de manera distinta, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto esto tendría que ser así?
y hasta qué punto en realidad yo debería ponerme en los zapatos del otro como mentor. ¿Qué opinas de esto? Mira, es muy interesante cuando el mentor o el líder trae experiencia de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, un líder o un mentor que ha pasado por drogas es la persona indicada para hablar con una persona que está pasando por ese problema de las drogas. Pero ¿qué pasa con los que no hemos atravesado por esa situación? Debemos entonces volver a la característica inicial, ser espirituales, observar, educarnos, para poder también tener la palabra o la estrategia para abordar temas como eso. Entonces, no es un requisito que tú tengas que haber pasado por una vida experimentada en el mundo para poder asesorar a los jóvenes, pero sí es necesario que te eduques en lo que estás enseñando y ponerte exactamente como tú dices, en los zapatos del otro. Este, porque si no, pues no vas a entender, no lo vas a entender a la otra persona. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Algo que normalmente me han preguntado a mí muchas veces. A ver, mi consejero o mi consejera o mi mentor, mi mentora es soltero o es soltera y yo ya me voy a casar. Entonces ahora, ¿cómo me va a aconsejar ella o cómo me va a aconsejar él en la vida matrimonial o incluso a la hora de tener un noviazgo, ¿verdad? Yo creo que esto nos lo hemos encontrado un montón de veces, ¿vale? Que mi mentor o mi mentora es súper chévere, muy buena persona, tiene muy buenas intenciones, pero resulta que todos los consejos que me da es cuidado con esto, cuidado con lo otro, ¿verdad? Porque en realidad no ha pasado por ese camino, ¿vale? Entonces, en situaciones así, claro, ahí llega un dilema, ¿no? Y a veces hasta uno, cuando está en esa posición de ser el aconsejado o ser el mentoreado, siente incluso que, bueno, ahora debo buscar otro mentor, otra mentora. Siento que estoy traicionando a mi mentor de toda la vida. ¿Cómo deberíamos manejar algo así? Bueno, el propio mentor debería decirle, ¿sabes qué? Conozco a una persona que te va a orientar mejor que yo en este punto, en este sentido. Pero yo estoy traumada con el matrimonio, no he encontrado pareja todavía, así que yo no tengo experiencia en esto. Pero en mi caso personal, yo cuando no sé de un tema específico, yo busco a alguien que lo sepa y pueda hablar con esa persona con mayor propiedad, desde aquí del corazón, de que pueda empatizar con ese caso. Sí, bien es cierto, uno hace como el médico general, que el médico general da ciertas pautas, pero hay cosas que necesitan profundidad, entonces enviarlo a un especialista es lo mejor y eso lo tiene que ver el, el mentor. No se puede poner celoso porque el otro busque un buen asesor en cuanto a, por ejemplo, a matrimonio. Ajá. Entonces, mira, ahora que hablamos de este tema, ¿podemos tener varios mentores o es que hay que tener uno para toda la vida? No, podemos tener varios mentores, podemos buscar ayuda donde la encontramos siempre y cuando esta persona sea madura y sepa de lo que está hablando, es una persona espiritual. Mm, muy bien. Entonces, hablando un poco, también mencionabas al principio, ¿no? Y yo creo que este es el punto central también de esta entrevista, eh, el modelo de Jesús como un mentor, ¿no? La pregunta sería si podemos tomar la referencia de Jesús, porque cuando hablamos de Jesús, pues quizá podemos hablar como el Salvador, el Señor, el Maestro, pero realmente entendiendo cuál es el concepto de un mentor, podemos identificar a Jesús como ese modelo de mentor. El mejor mentor que hay, el mejor mentor. No solamente que Jesús fue, hizo la pauta para mentorear, sino que buscó las estrategias para dirigirse a cada persona, a cada grupo, hasta la forma en que Jesús quiso enseñar. Fue muy particular. Usó las parábolas para hablarle a gente que no podía entender espiritualmente las cosas. A, escribió en la arena a una persona,
sanó con las manos y un barro y saliva, con lo que tenía, usó los recursos que tenía para mentorear. Jesús usó el recurso del pez y de los panes para hablarle a pescadores. Usó su profesión para poder entrar al grupo de carpinteros y toda esa gente con quien él estaba. Jesús bajó al nivel de comprensión del ser humano para poder atraerlo a él y enseñarle que no te compliques, enseña o habla con lo que tienes. Entonces, yo creo que Jesús como mentor ha sido el mejor maestro que nosotros podemos tener y a quien debemos seguir. Y entonces, tomando precisamente este modelo de Jesús como mentor, a veces hablamos en el ámbito cristiano, hablamos de que, bueno, cuando una persona decide seguir a Jesús, necesita ser discipulado. Y yo no sé qué opinas tú, si a veces puede ser que hemos interpretado el discipulado como un curso que se recibe en un aula, ¿no? Lamentablemente. Lección 1, 2, 3, 4 y 5 y ya estás discipulado, ¿no? Hablaba con un amigo recientemente y me decía, mira, yo quiero decirte algo muy importante, el discipulado no es un curso, el discipulado es relación, ¿vale? Exactamente. Entonces, yo no sé si realmente el modelo más cercano al mandato que Jesús nos dio de ir y hacer discípulos sea realmente la figura de un mentor, de que nosotros nos convirtamos en personas que acompañan a otros y que cada uno pueda volver a hacer esto, ¿no? Porque parece como que, no sé si cómo tú lo ves, pero pareciera que la figura del mentor es, bueno, una persona específica que tiene esa capacidad y que lo hace. Y bueno, es y el el maestro resto, que está allá y todo lo sabe. claro, y el resto simplemente pasa por un cronograma de discipulado, de que recibe algunas clases y ya está. Entonces, no sé qué opinas de cuál es el formato, el modelo, la estructura que quizá, ¿no? Por años hemos ido adoptando, y hablo de manera general, ¿no? Por supuesto que seguro que habrá, pues, personas, iglesias que no lo hacen así, pero yo puedo hablar de manera general de que hemos adoptado un modelo que quizá está un poco, hay una brecha, ¿no? De lo que es el modelo que Jesús nos ha dado, que al final lo que estamos hablando hoy, esta figura del mentor, debería ser la más cercana a un discipulado. ¿Qué opinas de esto? Exacto. Exactamente, y por eso es que, mira, David, lamentablemente tenemos que romper el esquema en la iglesia la gente va nada más que por lo espiritual y tenemos que romper ese esquema, vamos por relaciones, tenemos que relacionarnos. Si bien es cierto, ese cronograma o esa guía de discipulado que uno tiene es el medio para discipular, pero la intención es acompañar espiritualmente en el proceso a esa persona. Entonces, el discípulo, yo no sé, pero hace muchos años, mi papá me cuenta que su maestro de la escuela, visitaba a los niños cuando estaban enfermos y no iban a clase. Ese era el trabajo del maestro. Y el maestro de la escuela, ahorita el maestro de la escuela, de broma, bueno, se ve en el salón de clase y ya ni te ve porque estábamos en pandemia, pero debemos volver a ese modelo donde el maestro se preocupa por la persona, por la integralidad de la persona, no solamente espiritualmente, sino secularmente, emocionalmente, moralmente. Y necesitamos romper eso que nos enseñaron por muchos años, que el maestro está allá arriba y el alumno está aquí abajo. Y que ese alumno nunca va a llegar al nivel del maestro cuando la idea del mentoreo es que tú lleves a tu discípulo a tu nivel y él pueda continuar adelante. Entonces, sí, es cierto, el discipulado no es solamente dar una clase bíblica para bautizarte. El discipulado, la clase bíblica es el medio, pero la intención realmente es el acompañamiento espiritual de esa persona, verla crecer espiritualmente y hacerse independiente. Muy bien. Y
también que quería preguntarte, ¿qué pasa cuando encontramos, pues, especialmente jóvenes, ¿no? Que dicen, bueno, es que en mi círculo más cercano no encuentro un mentor, ¿no? No tengo a alguien que me guíe, que me aconseje. Y volvemos un poco a ese punto, ¿no? De que, bueno, hay muchas personas que se sienten mal de decir, bueno, es que como no encuentro en mi círculo más cercano, tener que buscar, ¿no? A un mentor quizá de otro lugar. O sea, ¿qué tendríamos que hacer si yo, por el contexto donde estoy, ¿no? Por la situación donde estoy, no encuentro un mentor, pero sí necesito una guía? Está bien que yo busque intencionalmente un mentor, que intente tener relaciones con otras personas que sí me puedan ayudar, porque creo que esto a veces es como un paradigma, ¿no? En la mente, ¿no? Y yo que sé, ahí puede entrar muchas cosas, puede entrar pues el celo, el no sé, el no querer traicionar, ¿no? La confianza o el respeto, pero quizá creo que son como a veces como esos paradigmas en nuestra mente, ¿no? Como mentiras, cuando realmente necesitamos Sí. orientación, necesitamos guía. ¿Qué diríamos a jóvenes que están en esta situación? Que busquen una ayuda. Yo creo que más cerca que lejos tienen a alguien. Lo que pasa es que a veces hay muchos, como tú dices, paradigmas. Y bueno, no, lo que pasa es que el pastor se ve muy serio, es muy así, me parece que me va a regañar, hay predisposición muchas veces. Pero bueno, dale la oportunidad. Si no estás dentro de la congregación, pero tú consideras que hay alguien maduro, que hay alguien que ha pasado por la experiencia que tú, pregúntale a ver qué te dice. Hay sabiduría en muchas personas porque la vida les ha enseñado, pero la idea es no quedarse con lo que sienten o sin la orientación de alguien más maduro. El mejor mentor que nosotros podemos tener en la tierra son nuestros padres. Y muchas veces nosotros no vemos en nuestros padres un mentor. Este, o nuestros profesores de la universidad, o los pastores que están dentro de la iglesia, o algún hermano de oración dentro de la iglesia. Entonces, por eso es que insisto que más cerca que lejos, tú puedes encontrar la ayuda de un mentor. Ora al Señor, pídele al Señor, Señor, dirígeme a alguien que me oriente en esta situación en la que tengo y que yo pueda descargar en esta persona todas mis preocupaciones o mis preguntas que quiera hacer. Pero la idea es buscar a alguien que los ayude. Mm. Entonces, en este sentido, porque hay también personas que se preguntan, ¿debo buscar un mentor o el mentor me tiene que encontrar a mí? Entonces, es mutuo, ¿no? Es mutuo. Si tú eres un mentor y tú estás en la iglesia, tú tienes que abordar a las personas porque tú eres el más maduro. Tú Mm, no puedes, fíjate esto, cuando yo empecé en el ministerio, yo tenía atención pastoral en la iglesia, pero nadie entendía lo que era la atención pastoral, que es eso, para cuando yo tenga problemas, o sea, yo no tengo problemas. Entonces yo empecé a agarrar los domingos en la tarde, nosotros los domingos en la mañana hacíamos 4 servicios, y yo iba al primero durante los otros 3 servicios empezaba a abordar a cada adolescente. Y me daba mucha risa porque ellos se reunían como en la calle y yo le decía, mira, fulanito, ven acá. Ay, y ellos se asustaban como que el director de la escuela los iba a regañar. Ven acá, ven acá. Pero no, yo no he hecho nada. No, yo quiero hablar contigo. Cuéntame qué es de tu vida, cómo está tu mamá, cómo está tu papá, cuéntame cómo está el colegio y cómo está tu corazón. Y me da risa porque esa es una pregunta, sí, una pregunta clave en mi ministerio. ¿Cómo está tu corazón? Ahí todo se desborda, ahí todo se quiebra. mm, Y entonces ellos salían llorando de allá. No me llames más, pastora, no me llames más. No, no, tenemos que seguir trabajando. Dentro de 15 días vamos a hablar. Y así poco a poco yo empecé a abordar a cada joven y a cada adolescente dentro de la iglesia, a tal punto pues que ya han pasado tanto tiempo y para ellos es normal ir a consejería conmigo. Pero al principio yo fui la que tuve que ir allá a buscarlo. El pastor que cuenta la Biblia dejó a las 99 por una, las fue a buscar. Entonces, el mentor tiene que buscar donde esté, porque se
supone que él tiene una visión espiritual diferente. A él Dios le habla y le dice, mira, estas actitudes de esta persona no están bien, habla con él. Por eso ahí se unen los tres elementos: pasión, observación y visión espiritual del mentor. Entonces, sí, el mentor tiene que buscar a las personas, pero el discipulado también puede buscar a su mentor cuando sea necesario. Muy bien, entonces, de verdad que yo quiero aprovechar esta oportunidad para animar a aquellos que están escuchando. Muchas veces solemos quejarnos, ¿no? De que, bueno, pues yo no he tenido nadie que me guíe, no he tenido un mentor, no he tenido una persona que esté pendiente de mí, me he sentido descuidado. Pero yo sí quisiera animar, ¿no? Especialmente a aquellos jóvenes, ¿no? Que quizás han pasado por situaciones así, donde se han visto solos, a que, bueno, si quizás yo he percibido esa carencia, a ser yo ese mentor y mirar a la generación que viene detrás de mí, ¿verdad? Porque Exactamente. esa es la generación que también necesita y que quizá es la que se está desconectando, ¿verdad? De Dios. Y ser yo esa persona intencional. Yo creo que es muy importante que aprendamos de eso, ¿no? Si las circunstancias, si Dios mismo, si la vida nos permite atravesar por situaciones donde nos damos cuenta de ciertas carencias, somos muy propensos a la queja, ¿verdad? Pero yo quisiera animar a aquellos que están escuchando en esta tarde a ser aquellos que forman parte de la solución. Pues quizás no podemos arreglar el pasado, pero sí podemos arreglar el presente y lo que viene, ¿verdad? Así que bueno, de verdad que muchísimas gracias, Ronnie, gracias por tu tiempo. Gracias pues por compartir también tu experiencia con nosotros. Te dejo que digas unas últimas palabras, lo que tú quieras. Me parece súper interesante cómo concluiste diciendo que seamos parte de la solución y no del problema. Y esto, bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, pero quiero hablarle al grupo de jóvenes que de algún momento, de alguna forma se sienten resentidos con el evangelio o con Dios, y que han abandonado las iglesias, o que dicen, no, ahí yo no encontré el mentor o el ejemplo, o ahí me criticaron, o ahí me sentí mal y no quiero volver. Tú puedes ser parte de la solución de esa generación en la que dice, aunque a mí me trataron mal, yo voy a hacer las cosas diferentes porque yo necesito atraer más personas a Jesús, porque en realidad ese es el objetivo principal. Y yo entiendo esa generación porque hay una generación traumada, ¿no? Espiritualmente por, por, por esas cosas que les enseñaron, que tampoco tienen la culpa esas generaciones anteriores. Pero tú puedes ser parte de la solución. Si en tu iglesia no hay un mentor, si tú no recibiste el consejo apropiado, si tú no recibiste la palmada en el hombro, sé tú el que dé la palmada en el hombro. Aprende, ora al Señor, recoge a esos adolescentes, a esos niños, ámalos, sé el mentor de ellos para que tú veas que en 5, 10 años, pues la situación de tu congregación va a ser totalmente distinta gracias a que fuiste parte de la solución. Así es. Así es. Muchas gracias, Ronnie. Muchas gracias a todos los que han estado conectados.